y en el infierno fue conocido por bueno. Dios tuvo que venir a cambiarlo porque en el cielo se oyó que alguien perseguía a Jesús mismo. Y en el infierno se conoció porque se escucha que todavía, aunque muerto Pablo, pero todavía nos habla por la Escritura y nos sigue diciendo. Los apóstoles que le conocieron al Señor nos hablan. Y fíjense ustedes que Juan, de los evangelios que hay, de los 3 sinópticos, los evangelios nos hablan de Jesús como el hijo de María, el hijo de José, el hijo de Dios. Pero Juan, él llegó a conocer verdaderamente quién fue Jesús. Y cuando escribe ya para finiquitar sus cartas, nos dicen, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es la vida eterna, el verdadero Dios. We have the truth. We're not just another church. We are the church. And we've got to believe this. We've got to shake hell. And we need to preach. And we need to let hell know that we just don't have a common message. We've got the message. And if we do this, we are going to see growth throughout everywhere where the church is at. This whole valley, Midland, Odessa, and all the surrounding areas where our churches are at, we are going to have a growth if you come together and you join together in spirit and mind and you preach the gospel to the point where you make hell shake and tremble. And this is all we need. Necesitamos ser conocidos en el infierno. Yo quisiera invitar, si alguien quiere venir a este altar y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero ser conocido en el infierno, pero afírmese, porque cuando el infierno se dé cuenta que usted va a hacer algo,